Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a todos. La verdad que para mí es un honor estar en este foro con esta audiencia hablando un poco de la transformación que estamos haciendo en Cosentino. Arrancamos hace más o menos un año para hacer una transformación data-driven, ¿vale? No existía un equipo de data, no existía una cultura del dato, de lo que va el workshop de hoy, y lo orientamos en distintos aspectos. Queríamos ser data-driven. ¿Cómo queríamos llegar a serlo? Pues no queríamos pasar mucho tiempo trabajando solo en las bases, en los cimientos, pero tampoco queríamos hacerlo un poco más en modo startup, ¿no? Hacer casos de uso con palillos para aportar valor, pero que luego no fuera escalable. Entonces, pusimos un enfoque de doble vía en el que íbamos trabajando para construir ese fundacional, la infraestructura, el talento, pues todo lo que nos hace falta para ser escalables en el medio y largo plazo, pero lo íbamos construyendo caso de uso a caso de uso, de tal manera que los casos de uso nuevos, alineados con las prioridades estratégicas, fueran incrementalmente costando menos de lo que costaban los primeros. Y mucho de esto, y para eso estamos aquí hoy, es para hablar de la cultura del dato, ¿no? Al final, esto ha sido un journey que está yendo bien, pero que no ha sido fácil, ¿no? El ex CEO y chairman de IBM te decía que el cambio cultural no se puede imponer o forzar, sino que puedes dar el espacio para que se den las condiciones para la transformación, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos intentado hacer y voy a explicar en 4 ejes diferentes. Los 2 de arriba tienen que ver con el qué tenemos que hacer para conseguir ese cambio cultural y los 2 de abajo tienen que ver con cómo tenemos que darle visibilidad, comunicarlo, ¿vale? Que para mí son los 2 ejes a los que hay que atacar cuando quieres realmente transformar. En Cosentino, como os decía, no existía nada de esto, con lo cual estamos hablando de una cultura del dato o un cambio cultural no de cero, porque obviamente se hacían cosas, pero era una empresa con mucho Excel, mucha manualidad, pero casi de cero a pues hasta donde consigamos llegar, ¿no? Entonces, primer eje. Lo más importante, obviamente, es el impacto. No voy a entrar mucho hoy porque tenemos ya a Rafa, a Javi y en estos foros se ha hablado muchísimo de lo importante que es no solo ir a las iniciativas con mayor impacto, sino sobre todo medirlo y poder darle seguimiento. Con eso tenemos que conseguir el momentum. Es muy importante, yo creo, para todos los CEOs y a todos nos ha pasado, pues los típicos planes de los primeros 90 días, los primeros meses. Aquí esto va de mostrar valor en el corto plazo, porque si consigues momentum, la gente se empieza a subir al carro. Pero aquí quería hablar también de una que a lo mejor no pasa en todos los sitios y para mí ha sido bastante interesante. Y es que para mostrar impacto, para conseguir impacto y para, sobre todo, desde un punto de vista de cambio cultural, no sirve solo ir a las grandes áreas con el mayor impacto. En mi experiencia, y también yo creo que hay ciertas diferencias entre un Cosentino que parte de cero, por ejemplo, un Falabella que lleva años en esto, es que tienes que diversificar y tienes que traer a toda la organización. Y para traer toda la organización muchas veces tienes que priorizar casos que son de equipos, que a lo mejor el impacto es menor, pero que están deseando subirse al carro. Que cuando se suben van a generar un impacto relativamente alto para su área, más allá de que ese área, el impacto a nivel global, no sea el más grande, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque empiezas a subir cada vez más gente que además es más proactiva a veces para hacer casos de uso que las áreas más potentes donde está el mayor ahorro, que hay muchas veces que, pues bueno, están más confiados en cómo han hecho las cosas hasta ahora, no quieren tocar los procesos porque para bien puedes subir mucho, pero para mal también puedes bajar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que este es uno de los aprendizajes que en muchos sitios no podemos obviar casos de uso, a lo mejor a priori con un impacto un poco más bajo, pero que pueden cambiar culturalmente a la organización. Luego nos vamos a la parte de la escalabilidad. Si no hacemos esto de una manera escalable, al final esto va a ser pan para hoy y hambre para mañana. ¿Cómo hacemos que esto ocurra? Pues bueno, automatizar lo máximo posible, 0 Excels es el principio, siempre toca comerse algo, pero lo importante es que la mentalidad sea la de las cosas se hacen de una manera que duren en el futuro. Y luego, desde el punto de vista de formación, se hablaba un poco de las academias o de los espacios de alfabetización. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho la academia para temas de Power BI. Es nuestra forma de llegar a gente que no tiene conocimientos de Data y Analytics y de que empiecen a usar el dato de una manera más automatizada, más orientada a la extracción del insight que al tiempo que le dedicaban antes a manualidades, ¿vale? Todavía nos falta para llegar. No estamos, yo creo, ni en el 20%, pero la realidad es que vamos a acabar el año con algunas decenas, pasar los 100 empleados que se hayan formado en cursos de distintos niveles. Los más básicos, pero también tenemos los niveles más avanzados.
Y luego, por último, la gestión del talento, ¿no? ¿Qué os voy a decir aquí? Al final, si tú quieres que esto sea escalable, tu equipo tiene que tener cierta constancia. Y hoy en día el mercado es muy complicado, la rotación es alta. Si no conseguimos hacer que la gente quiera quedarse, que disfrute del reto, que lo pase bien, ¿vale?, ese equipo va a ir rotando. Y eso es de lo que más daño hace en las estrategias, a parar ese momentum y hacer que pues, pierdas esa cultura, ¿vale? Por último, el cómo lo comunicamos. Que sea entendible. Parece sencillo, pero tampoco lo es. Hay mucha gente que no te va a decir, oye, es que no tengo ni idea de qué me estás hablando. O sea, esto de Machine Learning no... Y muchas veces también nosotros o nuestros equipos nos enfocamos demasiado en explicar cosas pues, en modo rocket science, ¿no? Y la realidad es que lo importante de esto es que la gente entienda de qué va el cambio. Una vez ya lo entiendan, ya irán valorando que lo que hay por detrás no es una explicación de 2 minutos, es un PhD o es un modelo súper complejo. Para que esto sea entendible, lo importante para mí son tener distintos tipos de roles que hagan esa conexión. En nuestro caso, pues hemos montado los Data Champions en todas las áreas. Tenemos 16 Data Champions, que son un poco los que van tirando del carro, van levantando casos de uso, etcétera. Pero luego también hay un rol muy relevante que es el de los roles puente, digamos. En McKinsey los llamábamos translators, y es el de gente que no necesariamente va a ser la que lidere todas las iniciativas, pero tiene algo de conocimiento técnico, además de conocer el negocio. Y ellos son casi los usuarios que más te van a estar tirando en el día a día para levantar casos de uso. La parte buena con ellos es que si tú les das, van a ser sponsors súper visibles más allá del rango en el que estén. Y luego temas de comunicación constante, highlights, forums, newsletters, comités, orientados siempre, ojo, al impacto, no tanto al proceso. Y para cerrar, que además yo creo que ya voy en tiempo, oye, esto no solo se tiene que entender, tiene que ser atractivo, ¿vale? Porque al final estamos hablando de un cambio cultural. Esto puede ser súper entendible, puede haber impacto, pero la gente puede decir, oye, me estás aburriendo con todo lo que me cuentas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Oye, pues distintas cosas. ¿Qué me parece a mí relevante? Cuando llegas a un sitio nuevo, la cultura que puede traer el equipo de Data y Analytics. Gente joven, gente con ganas, gente que habla otro idioma, pero también se tiene que conectar con el negocio, ¿no? La velocidad que puedes implementar. Y aquí, pues todos habréis sufrido bastante temas de politics en las empresas, de esto yo ya lo hacía de aquella manera y demás. Para mí es clave que esto se vuelva atractivo en todos somos uno y, como hablábamos, es el negocio, ¿no? Que es el siguiente, el tercer punto que ponía. La visibilidad nosotros no la estamos dando tanto desde el punto de vista de Data y Analytics. Eso llega por detrás, porque la gente que tiene que saberlo ya sabe qué es lo que hay por detrás de una iniciativa o un caso de uso. Pero cuando nosotros los casos de uso los cuentan los usuarios de negocio en vez de un perfil técnico, esto genera tracción, esto lo hace más atractivo. ¿Por qué? Pues porque al final es gente que a lo mejor no ha tenido esa visibilidad delante de un comité ejecutivo y la estás poniendo a contar cómo algo de su día a día ha mejorado de una manera sustancial basada en unas cosas que ya alguien de nuestro equipo se encargará de explicar. Y dejo para lo último, pero no por eso menos importante, pues la sponsorización, ¿no? Al final todos lo sabemos, todos lo decimos. Para mí aquí la coletilla es la sponsorización tiene que ser con el ejemplo, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido CEOs, comités que apoyan las transformaciones, pero pues bueno, no siempre va del mismo nivel de ejemplarizar, de usar los datos. Un ejemplo que teníamos muy bueno con Silvina en Falabella era en el sitio donde más se utilizaban las visualizaciones era donde había un dashboard y se veía que el usuario más frecuente de esos dashboards era el CEO de Totus, del supermercado, ¿vale? Entonces, esa sponsorización con el ejemplo, no solo decir esto es importante, sino actuar como que es importante.